encontramos en nuestras Biblias, Efesios capítulo 1. Que nos permite el Señor reunirnos acá en la iglesia para adorar su nombre, para glorificarlo, para cantar a Él. Tenemos muchas razones por las cuales agradecer a Dios estas cosas que Él ha hecho por nosotros a nuestro favor, por las cuales debemos y podemos reunirnos para cantar y adorarle. La adoración ha sido un tema muy controversial en el mundo cristiano. Algunos lo han tomado muy a la ligera, considerando adoración cualquier expresión que el hombre quiera o decida hacer. Hace poco escuchaba una entrevista que le hicieron al pastor no al hermano, porque no es pastor, Paul Washer, y él decía: el Señor incineró a dos ministros de alabanza en Levítico capítulo 10. Estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, vinieron delante del Señor ofreciendo lo que para ellos eran considerar una adoración genuina, pero vinieron a ofrecer ante Dios algo que Dios no les había pedido, un fuego extraño. Y lo que sucedió de inmediato fue que el fuego salió delante de la presencia del Señor y murieron así, incinerados. Fueron asesinados por el mismo Dios por ofrecer una adoración incorrecta, una adoración que no era estipulada por el marco de Dios. Nosotros tratamos, en la medida de lo humanamente posible, ofrecer una adoración a Dios que sea agradable a Él, no a nosotros. La adoración no es para satisfacernos a nosotros mismos, para satisfacer nuestra necesidad de dopamina, de sentirnos bien, de sentirnos salud. Cuando cantamos a Dios, debemos siempre procurar que sea Él quien sea exaltado. Que nosotros podamos ser edificados, sí, a través de la adoración, pero que sea Dios quien sea exaltado. No buscamos nuestro propio beneficio o nuestra propia exaltación en la sesión o el momento de la adoración, sino que Dios sea entronizado, que Dios sea exaltado. Y de eso vamos a hablar en la mañana del día de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 3. Puede colocarse de pie un momento conmigo para que leamos juntos la palabra del Señor. Dice así, Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella. Te rogamos, Señor, que esta mañana tú estés abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que comprendamos, Señor, correctamente tu palabra esta mañana y que seamos bendecidos por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, comenzamos el estudio de Efesios capítulo 1 hace algunas semanas atrás, bajo el título Bendiciones espirituales en Cristo. Estudiamos los versículos 1 y 2, que pudimos haber pasado por alto, dado que en la Biblia Reina Valera de 1960 el título de Bendiciones espirituales en Cristo comienza a partir del versículo 13. Pero consideré en el estudio de este capítulo que el versículo 1 y el versículo 2 también son relevantes e importantes para entender nuestras bendiciones espirituales. El versículo 1 nos habla acerca de Pablo, el apóstol, el enviado, el delegado por Dios para transmitirnos esta información. Pablo afirma que su apostolado y todo lo que viene a decirnos o a enseñarnos en este capítulo y a lo largo de este libro no viene por voluntad suya, sino por la voluntad de Dios. Él viene a hablarnos el propósito de Dios y llama a los hermanos en Efesios en aquel tiempo y a nosotros el día de hoy, a todos los cristianos por extensión, santos y fieles en Cristo. Estas dos palabras son importantes porque demuestran lo que ahora somos. Una vez que estamos en Cristo, somos santos, que no se refiere a perfección moral, no se refiere a que no tenemos tacha o ningún error, sino que hemos sido apartados por Dios de la injusticia del mundo para el servicio suyo. Ya no estamos en el pecado, ya no vivimos en la corriente de este mundo, como lo dice más adelante en el capítulo 2, sino que ahora estamos consagrados y apartados para Él.
Estamos posicionalmente santos delante de Dios. Nosotros no hicimos nada para ser santos. No nos creemos santos por capricho o por nuestras obras, sino porque es una enseñanza clara a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Él nos ha santificado y somos santificados en Cristo. También somos llamados fieles. Y la palabra fieles aquí se pasa por alto en muchas ocasiones, pero es importante para entender que las personas que son beneficiados con todas las bendiciones que se mencionan a partir del versículo 3 son aquellos que permanecen y perseveran en Cristo. No para todo el que asiste a una iglesia local o se hace llamar cristiano, sino para aquella persona que está y persevera en Cristo. Acuérdense de lo que dice el Señor en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Las bendiciones son para aquel que está, para el que persevera, no para todo el que asiste o es parte de una membresía local. Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o en este caso los que están en Chachopo. El saludo del apóstol Pablo, que se ve repetido en otras cartas, es gracia y paz a vosotros, dándonos a entender que somos beneficiarios, bañados de la gracia y de la paz de Dios. La gracia, ese favor inmerecido que nos otorga la salvación, que deja a un lado nuestros méritos humanos, nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestros rituales, nuestra religiosidad, y nos otorga la salvación únicamente porque así a Dios le plació. Fue por su gracia, no fue por nada que nosotros hagamos. Y esto es importante para entender lo que viene, debido a que la salvación es un acto soberano de Dios. Y este acto nos produce paz, como dice también en el versículo 2. El apóstol Pablo estalla o comienza en el versículo 3 con una expresión de alabanza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al entender que somos santos y fieles en Cristo, al comprender que somos beneficiados de la gracia y la paz del Señor, lo que Pablo comienza a continuación es un acto genuino de adoración. Pablo no comienza con una lista de cosas. Una lista de cosas por hacer o exigencias, sino con una adoración genuina. Este es el primer acto de adoración que se encuentra y nos enseña algo importante: el conocimiento doctrinal profundo que podemos obtener sobre cualquier tema, sobre Dios, sobre su naturaleza, sobre sus obras, sobre la salvación. Cualquier conocimiento profundo, doctrinal, debe llevarnos a una genuina y sincera adoración. Gracias. Debemos motivarnos a adorar. Y esta adoración debe ser espontánea, genuina, surgida de un corazón agradecido, un corazón que realmente reconoce nuestra bajeza y la obra de Dios en nosotros. Como les vengo diciendo, la adoración no es un acto para honrar a Dios, para honrarnos a nosotros, para exaltarnos a nosotros, sino para honrar a Dios. Cuando adoramos, cuando cantamos, o cuando hacemos cualquier expresión de adoración que no necesariamente sea cantar, Dios debe ser exaltado, Él, y no nosotros. Y aquí es donde nos oponemos fuertemente a los sistemas eclesiásticos actuales que procuran hacer de la adoración un espacio abierto para creyentes y no creyentes, para que los inconversos, los impíos vengan a sentirse cómodos en medio del momento de la adoración. La adoración no fue creada para eso, no fue hecha para eso. No es para atraer personas o para hacer que los impíos se sientan cómodos en nuestras sillas, sino para que Dios sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado en medio de la congregación de los santos. Ese es el propósito. Ahora adoramos a Dios en una respuesta exigida por el conocimiento de nuestra salvación. Pablo comienza diciendo: bendito sea Dios. Esa palabra bendito viene de una palabra griega que de donde viene el término eulogia, ya es una exclamación solemne que reconoce la naturaleza inherentemente buena y gloriosa de Dios. Es un acto de alabanza y adoración y es la respuesta inmediata del hombre, del creyente, cuando reconoce sus riquezas en Cristo. Recordemos que hemos sido trasladados
de la miseria espiritual a la riqueza espiritual en Cristo. Posiblemente muchos dirán, pero yo cuando no era cristiano estaba mejor. Cuando yo no era cristiano estaba bien, no tenía problemas, no tenía dificultades, no tenía cosas de que atormentarme. Los domingos de la mañana amanecí, me levantaba a las 12 del mediodía, no tenía ningún problema. Ahora, quien piensa así no ha entendido la situación espiritual en la que estábamos antes de conocer a Cristo. Siempre leemos Efesios 2, nos muestra el estado catastrófico y devastador en el que nos encontrábamos. Muertos espiritualmente, alejados de Dios, conducidos en este mundo por la corriente de este mundo que era dominada por Satanás. Dios nos ha sacado de eso. Y cuando entendemos eso, Dios nos ha rescatado de nuestra bajeza, de nuestra inmundicia. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, Señor, gracias. Bendecido sea tu nombre. Esto es una expresión hermosa que demuestra lo agradecido que estamos. Ahora, hay una diferencia en la exclamación bendito sea Dios en un momento de agradecimiento a Dios a decirlo en un momento de enojo. Cuando estudiaba esta frase bendito sea Dios me sorprendí al comprender que cuando esta frase se dice en un momento de exasperación o frustración con palabras apresuradas, en lugar de exaltar a Dios, es todo lo contrario, es una blasfemia e insulto a nuestro Dios. En nuestra versión Reina Valera 1960, en el libro de Job, se dice que Job le dijo a su esposa, maldice a Dios y muere. Perdón, que su esposa le dijo a Job, maldice a Dios y muere. Pero en una traducción de la Reina Valera mucho más antigua, se expresa que lo que la mujer le dijo fue, bendice a Dios y échate a morir. Afirmando que esa expresión de bendecir a Dios en un momento de exasperación e ira era tomar el nombre de Dios en vano. Era de hecho una infracción directa al mandamiento en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí el término vano no de vacuidad, vacío, tomado a la ligereza, sin sentido, sin propósito. Hay un versículo en Números donde dos hombres salieron al campo a buscar leña y uno de ellos insultó el nombre. El versículo no especifica de qué forma lo hizo, pero hay muchas escenas que nos pueden venir a la mente. Posiblemente se molestó y pronunció el nombre de Dios en medio de su molestia, tomándolo como un insulto. Ahora, lo que hizo la congregación a continuación fue apresarlo y esperar que Dios dijera qué íbamos a hacer con él. Ahora Dios se revela a Moisés y le dice, ese hombre debe morir de manera irreversible, porque todo aquel que blasfeme contra el nombre o insulte el nombre de Dios debe morir de manera inmediata. Así que el hombre lo sacaron de su cárcel y lo ejecutaron. Fue cortado del pueblo. Bendito sea Dios, una expresión de alabanza que debe ser dicha por nuestro agradecimiento. Estamos agradecidos de Dios, estamos agradecidos por lo que nos ha salvado y decimos bendito sea el Señor. Pero no debemos decirla de manera ligereza cuando nos molestamos. Cuando no conseguimos qué palabra fuerte decir como estamos molestos y decimos bendito sea Dios. Ahora, siguiendo con el tema de la adoración debe ser cristocéntrica. La adoración debe ser teocéntrica. Cuando el ser humano fue hecho en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que se mencionan dos relatos de la creación del hombre, fuimos creados, mis hermanos, para glorificar a Dios. Antes de la caída fuimos hechos para que el hombre exaltara y glorificara a Dios. Ese propósito original por el cual fuimos creados fue distorsionado en la caída en Génesis capítulo 3. Ya el hombre dejó de glorificar a Dios con su vida, con sus acciones, con su adoración. Ahora, cuando alabamos a Dios por la salvación, estamos restaurando ese propósito. Cuando alabamos a Dios por la salvación de nuestras almas, estamos regresando a eso. Pablo alaba a Dios no por los efesios, no por la fe de ellos, no por lo que ellos son, sino por lo que Dios ha hecho. La atención está dirigida únicamente a Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de hecho, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagan, sea de palabras o de obras, que todo sea para la gloria de Dios.
Hay cosas en las Escrituras que no son directamente especificadas como pecado. Hay cosas que nosotros podemos pensar que la Biblia no menciona exactamente como pecado. Voy a tocar una vaca sagrada aquí. La Biblia no dice específicamente que tomar licor sea pecado. No dice que fumar o ceder a estos vicios sea necesariamente pecado. No hay cigarros en la Biblia, no hay el chimó en la Biblia, no hay licor como lo conocemos el día de hoy en las Escrituras. Es difícil determinar si esto es pecado o no. Ahora, Pablo sí nos dice dos cosas importantes. Primero nos dice en Romanos 14 que lo que no proviene de la fe es pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado. Y segundo nos dice que todo lo que debemos hacer debe ser para la gloria de Dios. Entonces ahí yo debo utilizar el discernimiento espiritual que tengo a través del conocimiento bíblico. ¿Estoy glorificando a Dios en esto? ¿Esto proviene de la fe? ¿Dios es exaltado por lo que estoy haciendo? ¿A donde estoy yendo? ¿Lo que estoy diciendo en mi trabajo, en mi casa, en cualquier lugar? ¿Lo que estoy expresando glorifica a Dios? ¿Dios es honrado por eso? ¿Se sentaría el Señor Jesucristo a ver la serie o los programas de televisión que yo veo? ¿Se sentaría a reírse conmigo de los chistes que yo cuento o que comparto con mis familiares, amigos o vecinos o compañeros de trabajo? Debo pensar si realmente lo que estoy haciendo es para glorificar a Dios. Si estoy utilizando mi boca para hablar a Dios, Santiago dice, no puede brotar agua dulce y amarga de una misma fuente. De nuestra boca no puede salir maldición ni bendición. ¿Estoy realmente honrando a Dios? ¿Estoy realmente glorificando a Dios? Todo lo que hago realmente es para que Dios sea glorificado. Este es el principio, mi hermano, fundamental de nuestra teología respecto a la salvación. Debido a que la salvación es teocéntrica, toda la gloria final, todo el propósito final es para que Dios sea exaltado. Las doctrinas de la gracia propuestas en el Concilio de Dort después de la muerte de Calvino fueron hechas o establecidas con este propósito: que la salvación sea del Señor y que Dios sea glorificado. Efesios capítulo 2. La religión tradicional tiene sus 7 sacramentos. Otras denominaciones protestantes tienen sus pasos para ser salvos: el bautismo, hablar en lenguas y otras cosas para poder alcanzar la salvación. Hermanos, cuando añadimos alguna obra, algún acto humano para salvarnos, estamos restándole la gloria que solo le pertenece a Dios. Honramos a Dios porque la salvación es suya. Dios es soberano, y al entender eso, mis hermanos, lo exaltamos. Y lo exaltamos no por nuestras obras, sino por la iniciativa soberana de Dios. Bendito sea Dios implica que la bendición es una respuesta a una acción previa. Nosotros no escogimos a Dios, fue Él el que nos escogió a nosotros. De hecho, tenemos un ejemplo en Jeremías. Ubíquese ahí en Jeremías capítulo 1. El llamado de Jeremías a ser profeta no comenzó cuando él nació. No fue un plan de Dios a último momento. Fue algo planeado, incluso dice, antes de que él naciera. Dice el versículo 4, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es lo mismo que ha sucedido con nosotros. Mis hermanos, antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestras madres, Dios ya nos conocía. Antes de la fundación del mundo, de hecho. Y Dios nos escogió para ser salvos. Y no por algo que vio en nosotros. Y no por algo que nosotros decidimos hacer. Y ahí es cuando diferimos profundamente con nuestros queridos hermanos arminianos. Ellos afirman que Dios vio hacia el futuro. Vio al futuro y nos vio a nosotros viniendo a Cristo. Y en base a esa decisión, entonces nos escogió. Si esto fuese cierto, entonces la gloria no debería ser de Dios sino nuestra, porque entonces nos eligió por algo que nosotros hicimos, lo que es incoherente en sí, porque la Biblia demuestra que el arrepentimiento y la fe, como estudiamos hace semanas, proviene también de Dios. No, Dios no nos escogió por lo que nos vio hacer, sino porque fue un plan orquestado por Él mismo. Hechos capítulo 13, versículo 48.
Hechos 13:48 dice Lucas: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios no nos escogió porque nos vio creer, no, creímos porque fuimos ordenados para vida eterna. Y debido a que fue la iniciativa de Dios, debido a que fue Él el que actuó primero en la salvación, hermanos, debemos entonces glorificar a Dios. El reconocimiento de la soberanía de Dios en la elección y en la redención, como lo veremos en los versículos 4 al 14, produce una alabanza más profunda y genuina, libre de la jactancia del esfuerzo humano. Este es su pensamiento cuando adora al Señor. Esta es su motivación al momento de adorar. Una pregunta que debemos hacernos para reflexionar. Lo otro que este versículo nos habla es la fuente de la bendición. La fuente de la bendición, mis hermanos, Efesios 1, es el Dios trino. La fuente de la bendición es Dios mismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo identifica la fuente primordial de nuestra bendición, Dios el Padre, y también identifica el medio por el cual somos bendecidos, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde diferimos con nuestros amigos unicitarios, porque hermanos nuestros no lo son. Pablo está haciendo una distinción clara entre el Padre y el Hijo. A diferencia de la unicidad, que enseña que Dios es una persona con tres identidades, Pablo demuestra que hay una persona del Padre y una persona del Hijo. No puede el Hijo ser igualmente el Padre. Si yo digo ser el padre de Jaciel, Jaciel y yo no podemos ser la misma persona. De por sí es incoherente pensar de esa manera. Pablo comienza diciendo: Dios, Él es la fuente. Las bendiciones fluyen de Dios el Padre. Ahora, vienen a nosotros por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Él es el canal. Dios es el que origina el plan, el CEO, el diseñador. Desde la eternidad pasada, versículo 4, Él nos elige. Versículo 5, Él nos predestina. Ahora, estas bendiciones son eternas e inmutables. Es decir, eternas porque comenzaron desde la eternidad pasada y son incambiables. Debido a que Dios es la fuente de la bendición y debido a que Él no cambia de parecer. Acuérdense, Santiago nos dice que en Él no hay sombra de variación. Dios no cambia, dice Malaquías: yo Jehová no cambio. Dios no cambia de parecer. Dios no se va a arrepentir de lo que decidió hacer. Eso nos da la seguridad, mis hermanos, de que la bendición de la salvación es irrevocable. Dios es eterno e inmutable y sus bendiciones también son eternas e inmutables. Por eso siempre acudo a Juan 10, cuando Cristo dice: no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Acudo a Romanos 8, Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Hermanos, las bendiciones de Dios son irrevocables. Dios no cambiará de parecer. Debido a que Él es la fuente de todas las bendiciones son eternas e inmutables. Ahora, estas bendiciones, mis hermanos, no vienen al hombre directamente en su pecaminosidad. Es decir, el hombre no es bendecido estando en su pecado. Dios nos bendice en el sentido espiritual a toda la raza humana, sino solamente a aquellos que están en Cristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al final dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dios no nos bendice, y esto es bueno decirlo, no justifica el pecado que cometemos ocasionalmente como creyentes, no justifica que erremos, pero esto nos dice algo muy importante. Ustedes que son padres saben, si su hijo llega a fallar, usted lo castiga, pero él no dejará de ser su hijo, y usted no dejará de tenerlo en su casa, no dejará de sentarlo en su mesa, no dejará de proveerle alimento, calzado y vestido. Él puede equivocarse una y otra vez,
pero Él siempre será su hijo. Y usted siempre actuará a favor de su hijo. De la misma forma, mis hermanos, cuando estamos en Cristo, aún en nuestro error, somos bendecidos. No por estar en nuestro pecado, sino porque estamos en Cristo. Claro, sí, eso no justifica el error, justifica el pecado. Pero sí nos enseña algo importante. No depende de nosotros, sino de nuestra unión espiritual con el Señor Jesucristo. Él es el canal, Él es el medio por el cual el Señor nos ha bendecido, y es por medio de nuestra unión con Cristo que accedemos a esa bendición, a esa herencia. Aquí tenemos una implicación trinitaria importante. Dios es el que planea desde la eternidad pasada. Él planea, Él es el que diseña el plan. Cristo lo lleva a cabo a través de la redención, versículo 7. Y el Espíritu Santo, versículo 13 y 14, es el que lo aplica a nosotros. Es el sello de Dios en nosotros. Dios Padre planea, diseña, el Hijo es el canal, el Espíritu Santo lo aplica a nosotros. Repito, aquí no tenemos a una persona con tres identidades. Tenemos a tres personas que trabajan de manera unánime para traernos una bendición. Ahora, termina el versículo 3. Dios no nos bendijo con algunas bendiciones. Esto lo vamos a profundizar más la próxima semana. Dios no nos bendijo con algunas bendiciones, o con la mayoría de las bendiciones. ¿Qué dice el versículo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos recibido no algunas ni la mayoría de las bendiciones, sino toda bendición espiritual. Y esto significa, mis hermanos, que el creyente, estando en Cristo, es pleno y completo. Les adelanto de antemano que al terminar esta serie comenzaremos otra sobre la plenitud en Cristo. El creyente, al estar en Cristo, lo tiene todo. Como cantaba nuestra hermana Jennifer, lo tengo todo. En Cristo lo tengo todo. No necesito nada más. Ahora, cuando leemos a Pablo diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, esto debería confrontar nuestra necedad en buscar bendiciones espirituales y materiales que no son reflejadas en las Escrituras. Esas ideas que se han hecho populares el día de hoy, que no aparecen en la Biblia, como el abrir portales espirituales, la transferencia de espíritus o cosas semejantes, o entrar en dimensiones, o recibir un don en particular, otro don, o buscarlo, que no son bendiciones que se reflejan en las Escrituras. El hombre, el creyente, cuando está en Cristo, Cristo mismo dijo que Él nos da el Espíritu Santo por medida. Yo tengo la plenitud del Espíritu en mí y tengo todo lo que debo tener. No necesito nada más. Hace muchos años vi un video de una niña muy hermosa, la bebé, una niña como de unos, bueno, ya sabía hablar, 8 o 9 años. Sus padres, practicantes de la religión tradicional, hicieron grabar un video donde ella decía: protestante, pudiendo tener todo, te conformaste con poco. Queriendo decir, aquí en la iglesia tradicional tenemos todo, pero tú te has conformado con algunas cosas. Pensando en esto esta semana, después de muchos años pensando en la frase de esta bebé, decía: pero es que nosotros no nos falta nada. Si tenemos en Cristo, a Cristo, hermano, no nos hace falta nada. Ahora, lo que ellos dicen, todo son añadiduras que no vienen de las Escrituras, pero vienen de los apóstoles, que no son propias de Dios, y hemos rechazado, por supuesto, lo que no viene de Dios, y nos hemos quedado con todo lo que Dios nos ofrece, que es bastante de por sí. Ahora, también es importante algo en este versículo. Las bendiciones de Dios son primeramente espirituales. Las bendiciones que Dios nos da son bendiciones espirituales. Ahora, aunque no son necesariamente materiales, Dios no prometió bendiciones materiales en ninguna parte. Dios no prometió bendiciones materiales en ningún sitio. Ahora, si usted trabaja y se esfuerza y las obtiene, muy bien. Pero Dios no prometió eso. No podemos pensar que no hemos sido bendecidos por Dios si no tenemos un carro último modelo, una casa gigante y todos los lujos que otras personas tienen. Aunque no tengamos nada de eso,
que, insisto, no es necesariamente malo, pero que no lo tengamos no significa que no hemos sido bendecidos por Dios. Y esto confronta la tendencia popular del Evangelio de la prosperidad, que reduce las bendiciones de Dios al plano material. ¿Han leído esos libros o los han visto, donde tu mejor tiempo es hoy, ser rico, camino al éxito, 5 pasos para alcanzar la riqueza y cosas como esas? Las bendiciones de Dios son principalmente espirituales y se ven influenciadas, por supuesto, en el plano material. Por supuesto, sí, influyen en lo que yo soy material, lo que yo tengo materialmente, pero primariamente Dios nos ha bendecido espiritualmente. En Efesios 1 encontramos que esas bendiciones son la elección, la adopción, la redención, el perdón, la herencia, el sellamiento. El énfasis espiritual asegura que el creyente, incluso en su pobreza material o en su prueba física, sigue siendo inmensamente rico. Aunque no tengamos cosas que otros tienen, aún estando en esa pobreza material o en esa posición baja, aún seguimos siendo espiritualmente ricos, inmensamente ricos. Esa es la verdadera riqueza que el Señor nos ha dado. Y por esa razón, regresando al inicio, debemos exaltar a Dios. Debemos bendecir a Dios. Debemos exclamar a Dios en adoración. El hecho de que Dios ya nos ha bendecido, porque dice, nos bendijo, ya hemos sido bendecidos, hermanos. Ya hemos sido bendecidos por Dios. Ahora, todo lo que tenemos ahora es la añadidura. Acuérdense, Mateo 6, buscar primeramente del reino de Dios en su justicia. Esto es añadidura, hermanos. Todo lo que Dios nos da materialmente es añadidura, pero Dios ya nos ha bendecido. No sé si se han encontrado con esa frase de que debemos aprender a ser agradecidos por lo que ya tenemos. Es decir, debemos ser felices con lo que ya somos. Debemos ser felices con lo que ya tenemos. Dios ya nos ha bendecido. Dios ya nos ha bendecido. Ahora, nuestra respuesta obligatoria a esto debe ser una alabanza, y esta alabanza no debe ser hecha con la intención de convencer a Dios para que nos bendiga. No, debe ser hecha en agradecimiento gozoso por lo que Dios ya ha hecho. ¡Qué verdad tan liberadora! Yo no alabo al Señor para que Dios haga algo en mí. En el contexto de donde yo vengo, no es una crítica, mis hermanos, sino una afirmación de un hecho real. Usted lo puede ver en esas iglesias pentecostales, donde el momento de la adoración, donde la gente canta, se busca que la gente entre en una especie de trance en medio de la música y el canto. Y yo fui criado en ese ámbito, y en medio de la música no buscábamos que Dios sea exaltado, sino que buscábamos sentir algo en el cuerpo. Buscábamos ser tocados por el Espíritu Santo y caer en un estado espiritual, en otra dimensión. Y nuestra finalidad para cantar, nuestra finalidad para expresar adoración y alabanza era esa. No era que Dios sea exaltado. Queríamos una bendición, buscábamos una bendición que no se ve reflejada en la palabra. La verdadera adoración no se hace para recibir un beneficio. La verdadera adoración fluye en reconocimiento de lo que Dios ya nos ha dado. Así que, mis hermanos, si realmente reconoces que has sido bendecido por Dios, entonces abre tu boca en adoración a Dios. Expresa adoración al Señor. No seamos apáticos para adorar. Creo que les he dicho varias veces, cuando fui a Maracay, me encontré con algo que lo había visto en video. Puedo conectarme con servicios dominicales de otras iglesias. Hay una iglesia en particular que está en los lagos, creo que es Chile, en los lagos, una iglesia reformada. Y los hermanos cantan con un piano, ahí esos pianos que parecen de viento. Y los que entonan canciones son los mismos pastores de la iglesia. Y abren su himnario, utilizan el himnario, celebremos su gloria. Vamos a cantar el canto número 15. Hermanos, y yo me sorprendo al ver como teniendo un pianito, el hermano canta y toda la congregación acompaña.
Todos los hermanos cantan unísono. Ahora, es triste cuando no tenemos esa espontaneidad para hacerlo. No tenemos esa espontaneidad y nuestra adoración a veces se ve influida por cosas triviales, por trivialidades. Hermanos, cuando adoremos al Señor, no pensemos tanto en nuestras situaciones difíciles. Todos pasamos por problemas, todos tenemos problemas, todos aquí tenemos dificultades, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos enfermedades, dificultades físicas, todas las tenemos, hermanos. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas fueron apresados por liberar a una jovencita que estaba endemoniada y fueron llevados a una cárcel poco higiénica, en una condición quizás de oscuridad, con grillos en los pies, en las manos, inmovibles. Y en esa situación Lucas decía que cantaban y oraban al Señor. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban en situaciones mucho más precarias que las nuestras. Y en esa situación, hermanos, cantaban himnos al Señor. Y posiblemente usted dirá, bueno, eso fue Pablo, que era apóstol. Hay hermanos nuestros, estaba viendo esta mañana la noticia de los cristianos que han sido asesinados en Nigeria. Más de 7.000 creyentes han sido muertos. Comentaron la noticia que un pastor, sus hermanos fueron asesinados, fueron quemados en su casa y la iglesia fue destruida. Pero después de esto, el pastor con la Biblia en la mano se paró en medio del templo destruido y todos los hermanos estaban ahí y predicaba a Cristo. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esta? Nos esconderíamos, nos pueden matar también. Hermanos, nuestra adoración al Señor no debe estar condicionada por nuestra situación difícil, complicada. Y hermanos en Cristo que viven situaciones muy más complicadas que las nuestras y no deben adorar al Señor. Como decía Jesús Romero, no te daré mi alabanza por gotas. Yo quiero que haya un diluvio de adoración, de alabanza en mí, y eso debe haber en nosotros, hermanos. Hay razones infinitas por cual agradecer al Señor. No limitemos nuestra adoración, no limitemos nuestro servicio al Señor. Incline su rostro ahí donde está. Señor, te damos gracias, te bendecimos esta mañana. Padre Santo, queremos adorarte, queremos exaltarte. Queremos ofrecer una adoración genuina y verdadera, reconocimiento de lo que tú has hecho en nosotros, por nosotros. Queremos adorarte, exaltarte, glorificarte, bendecirte, darte gloria, honra y honor. También queremos pedirte perdón, Señor, si en nuestra situación no hemos sido lo suficientemente agradecidos. No hemos dado gracias por lo que tú nos has dado. Hemos ignorado las bendiciones que tú nos has dado buscando bendiciones materiales. Ayúdanos a reconocer esta bendición que ya nos has dado y adorarte, Señor. Perdónanos si no hemos adorado genuinamente, Señor, porque hemos pensado más en la situación. Perdona, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad.